Claudia Sheinbaum, presidenta de México y heredera política de uno de los proyectos de transformación más ambiciosos de las últimas décadas, acaba de hacer algo que tiene a todos hablando. Mientras gran parte de la atención pública sigue concentrada en los escándalos políticos, las elecciones y las disputas partidistas, su gobierno está impulsando una estrategia que podría redefinir el futuro económico e industrial del país. Pero no solo eso. Lo más llamativo es que esta apuesta está reabriendo una batalla que parecía resuelta desde hace años. El choque entre quienes defienden el fortalecimiento del Estado y quienes creen que la iniciativa privada debe tener un papel dominante en el sector energético. ¿Qué revela realmente esta nueva ofensiva energética? Lo vamos a descubrir al final. Suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz, porque al final vamos a conectar todas las piezas y vas a entender el verdadero juego político detrás de esta historia. Cuando la presidenta inauguró una nueva central de ciclo combinado en Manzanillo, muchos medios la presentaron como una noticia más. Una inauguración, un acto protocolario, un evento administrativo. Pero fíjate bien en esto. Si observas únicamente la planta, te vas a perder lo más importante. Porque la verdadera historia no es una planta, ni 2, ni 5. La verdadera historia es un plan que pretende transformar la capacidad energética de México durante los próximos años. Y aquí aparece la primera pregunta que tienes que hacerte. ¿Por qué un gobierno dedicaría miles de millones de pesos a construir nuevas plantas eléctricas en un momento donde el debate político gira alrededor de otros temas? ¿Y por qué insistir tanto en la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué convertir la energía en una prioridad nacional? La respuesta comienza con una realidad muy simple. Sin electricidad no hay crecimiento. Sin electricidad no hay industria. Sin electricidad no hay inversión. Sin electricidad no hay nearshoring. Y sin electricidad no hay posibilidad de sostener el desarrollo económico que México busca alcanzar durante las próximas décadas. Lo que muchos no saben es que la demanda eléctrica del país no ha dejado de crecer. Cada nueva fábrica necesita energía. Cada parque industrial necesita energía. Cada centro de datos necesita energía. Cada nuevo proyecto productivo necesita energía. Y si la infraestructura no crece al mismo ritmo que la economía, aparecen los problemas, aparecen los cuellos de botella, aparecen los riesgos de apagones, aparecen los costos ocultos. Por eso este tema importa hoy más que hace un año, porque México está viviendo una oportunidad histórica. Empresas de todo el mundo buscan acercar sus cadenas de producción al mercado norteamericano. El fenómeno conocido como nearshoring está atrayendo inversiones que hace apenas una década parecían impensables. Pero existe una condición fundamental para aprovechar esa oportunidad: tener energía suficiente. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. Porque para entender por qué Claudia Sheinbaum está impulsando esta estrategia, primero tenemos que retroceder varios años y recordar una batalla política que dividió al país. La batalla por el control de la energía. Recordemos que durante la reforma energética de 2013 se impulsó una visión completamente distinta de la que hoy defiende el gobierno federal. Los promotores de aquella reforma sostenían que la competencia privada permitiría aumentar la eficiencia, reducir costos y modernizar el sistema energético nacional. Sus defensores aseguraban que México necesitaba abrirse al capital privado para acelerar inversiones y aumentar la producción. Sus críticos, en cambio, advertían otra cosa. Decían que se estaba debilitando el papel estratégico del Estado. Decían que la Comisión Federal de Electricidad perdería capacidad. Decían que el país corría el riesgo de depender cada vez más de intereses ajenos al control público. Durante años ese debate dividió a especialistas, empresarios, académicos y políticos. Pero cuando llegó Andrés Manuel López Obrador al poder, la dirección cambió. Y aquí comienza la parte que muchos olvidan. Porque la discusión sobre las plantas que hoy inaugura Sheinbaum no empezó con Sheinbaum. Empezó mucho antes. Empezó cuando el nuevo gobierno decidió recuperar capacidad de generación, modernizar hidroeléctricas, impulsar proyectos solares y fortalecer nuevamente a la Comisión Federal de Electricidad.
Y antes de continuar, si esto que estás viendo te resulta útil para entender la política que los medios no explican, suscríbete al canal. Cada semana seguimos desarmando estas historias pieza por pieza, porque lo que viene ahora es exactamente donde la historia deja de ser una discusión técnica y se convierte en una disputa por el futuro económico de México. Porque para entender lo que está ocurriendo hoy, pues primero tienes que entender algo fundamental. La energía nunca ha sido solamente un asunto técnico, nunca. La energía es poder, la energía es influencia, la energía es crecimiento económico. Y en muchos países también es una herramienta política. Por eso, cada vez que se habla de petróleo, gas, electricidad o infraestructura energética, detrás de la discusión técnica suele existir una batalla mucho más profunda, y México no es la excepción. De hecho, durante décadas el control de la energía fue considerado un asunto de seguridad nacional. No era casualidad. Los gobiernos entendían que quien controla la energía controla buena parte del desarrollo económico del país. Pero entonces llegaron nuevas ideas, nuevos modelos, nuevas propuestas. Y comenzó una transformación que cambiaría por completo el debate nacional. Recordemos que durante los años previos a la reforma energética de 2013 se insistía constantemente en que México necesitaba modernizarse. Se argumentaba que las empresas públicas eran demasiado lentas, que la inversión privada podía acelerar el crecimiento, que era necesario abrir sectores estratégicos a nuevos participantes. Muchos ciudadanos apoyaron esa visión, muchos expertos también. Pero otros advirtieron riesgos. Y aquí es donde aparece una de las contradicciones más importantes de toda esta historia. Porque los defensores de la apertura prometían más inversión, prometían mayor competencia, prometían más eficiencia. Sin embargo, años después comenzó a surgir una pregunta incómoda. ¿Realmente se fortaleció la capacidad energética nacional al ritmo que se había prometido? Todas las respuestas variaban dependiendo de quién respondiera, pero algo era evidente. La discusión estaba lejos de terminar. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia, una de sus prioridades fue precisamente modificar el rumbo que había tomado la política energética. Y esto es importante, porque muchas de las decisiones que hoy está tomando Claudia Sheinbaum tienen origen en aquella etapa. No nacieron ayer, no aparecieron de la nada. Son la continuación de una estrategia que comenzó años atrás, una estrategia basada en una idea muy concreta: recuperar capacidad estatal, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, reducir vulnerabilidades y garantizar que el Estado mantuviera una participación dominante dentro del sistema eléctrico nacional. Para algunos era una decisión necesaria, para otros era un error. Pero independientemente de la postura de cada persona, lo cierto es que esa decisión cambió el rumbo del debate. Y aquí es donde la historia empieza a acelerarse, porque mientras se desarrollaban discusiones políticas en la Ciudad de México, algo más estaba ocurriendo en el resto del país. La demanda energética seguía creciendo. Las industrias seguían creciendo, las ciudades seguían creciendo, los parques industriales seguían creciendo y la necesidad de electricidad aumentaba año tras año. Ahora piensa en esto. ¿Qué ocurre cuando una empresa internacional quiere instalar una nueva fábrica? Necesita energía. ¿Qué ocurre cuando llega una inversión multimillonaria? Necesita energía. ¿Qué ocurre cuando un estado quiere atraer nuevas industrias? Necesita energía. Todo termina regresando al mismo punto: la electricidad. Por eso los especialistas en desarrollo económico suelen insistir en algo que pocas veces aparece en los titulares. La infraestructura energética no genera tantas emociones como una campaña electoral. No genera tantos clics como un escándalo político, pero puede determinar el futuro económico de una región durante décadas. Y aquí viene lo fuerte, porque mientras la mayoría de los ciudadanos observaba otros temas, la administración federal comenzó a impulsar nuevas inversiones energéticas. Algunas fueron modernizaciones, otras fueron ampliaciones y otras fueron nuevas plantas. Entre ellas aparecen proyectos estratégicos en distintas regiones del país: Manzanillo, Salamanca, Querétaro, San Luis Potosí, Yucatán,
Nombres que para muchos parecen simples ubicaciones geográficas. Pero que dentro de la estrategia energética representan piezas clave. Cada una cumple una función específica. Cada una fortalece una región determinada. Cada una incrementa la capacidad de generación. Y juntas comienzan a dibujar una imagen mucho más grande. Pero aquí surge una pregunta. Si estas plantas son tan importantes, ¿por qué gran parte de la discusión pública sigue girando alrededor de otros temas? La respuesta puede encontrarse en la naturaleza misma de la política. Las obras energéticas son inversiones de largo plazo. Sus resultados no siempre son inmediatos. Muchas veces tardan años en percibirse. Sin embargo, cuando finalmente producen efectos, esos efectos pueden ser enormes. Y aquí es donde aparece uno de los datos más interesantes de toda esta historia. Porque la planta de Manzanillo no fue presentada simplemente como una inauguración aislada. Fue presentada como parte de una estrategia nacional. Y eso cambia completamente la perspectiva. Ya no estamos observando una obra, estamos observando un plan. Y cuando observas un plan completo, las preguntas se vuelven mucho más importantes. ¿Cuánto pretende crecer la capacidad energética? ¿Cuánto costará? ¿Quién se beneficiará? ¿Qué regiones serán prioritarias? ¿Y qué consecuencias políticas podría tener? Recuerda esta pregunta, porque más adelante será fundamental. Ahora bien, hasta aquí podría parecer simplemente una discusión sobre infraestructura, pero lo que pasó después cambió completamente el nivel del debate, porque comenzaron a aparecer cifras, y cuando aparecieron las cifras, la conversación tomó una dimensión completamente distinta. Primero fueron 5 plantas. 5. Ya de por sí era una cantidad considerable. 5 proyectos energéticos inaugurados durante los primeros meses de gobierno. Pero entonces surgió un dato que muchos medios mencionaron de pasada y luego dejaron atrás. Un dato que la mayoría de las personas escuchó sin detenerse realmente a pensar en lo que significaba. 60. 60 nuevas plantas. No una, no 5, 60. Y cuando escuchas esa cifra por primera vez, la reacción natural es preguntarte si realmente estamos hablando de un cambio de escala, porque 60 plantas ya no representan una obra pública, representan una transformación estructural, representan una visión de país, representan una apuesta política enorme. Y aquí es donde la historia comienza a revelar su verdadera dimensión. Porque detrás de esas 60 plantas existe una pregunta mucho más grande. Una pregunta que la oposición, los empresarios, los analistas y el propio gobierno están observando con atención. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo modelo energético para México? O dicho de otra forma, ¿la planta de Manzanillo es solamente una inauguración más? ¿O es la primera señal visible de algo mucho más ambicioso? Y antes de entrar al núcleo de esta historia, quiero que recuerdes algo. Al inicio te dije que había un dato que casi nadie estaba viendo. Estamos llegando ahí, porque lo que viene ahora no trata solamente de electricidad. Trata de poder, trata de economía, trata de soberanía y trata del futuro que México intenta construir para las próximas décadas. Y aquí es donde llegamos al corazón de toda esta historia, porque hasta ahora hemos hablado de plantas eléctricas, hemos hablado de la Comisión Federal de Electricidad, hemos hablado de inversiones, pero todavía no hemos respondido la pregunta más importante. ¿Por qué este tema genera tanta discusión política? ¿Por qué cada vez que se menciona la energía aparecen enfrentamientos entre gobierno, oposición, empresarios y especialistas? La respuesta es sencilla, porque la energía significa dinero. Mucho dinero significa crecimiento económico, significa inversiones, significa empleos y significa poder. Por eso las decisiones energéticas nunca son neutrales, siempre benefician a unos sectores, siempre perjudican a otros, siempre generan ganadores y perdedores. Y aquí aparece la primera capa del conflicto. Lo que dice públicamente el gobierno, la administración de Claudia Sheinbaum, sostiene que el objetivo principal es fortalecer la capacidad de generación eléctrica del país. Argumenta que México necesita prepararse para una nueva etapa de crecimiento industrial. Señala que la demanda energética seguirá aumentando durante los próximos años y que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el suministro. Desde esta perspectiva, las nuevas plantas no son un lujo, son una necesidad. Son infraestructura estratégica.
Son herramientas para asegurar que México pueda aprovechar oportunidades económicas futuras. Y cuando escuchas ese argumento, tiene sentido. Porque ninguna empresa quiere invertir miles de millones de dólares en una región donde existe incertidumbre energética. Ninguna. Pero aquí aparece la segunda visión. La oposición y algunos sectores empresariales sostienen que fortalecer demasiado a la Comisión Federal de Electricidad podría reducir la participación privada y limitar la competencia. Argumentan que la inversión privada también puede contribuir al crecimiento energético. Argumentan que los mercados abiertos generan eficiencia. Argumentan que la competencia beneficia al consumidor. Y ahí encontramos el choque central. Dos visiones completamente distintas sobre cómo debe desarrollarse el sistema energético mexicano. Pero espera, porque aquí viene lo verdaderamente interesante, porque cuando analizas el debate más de cerca, descubres que ambos lados hablan de crecimiento, ambos hablan de desarrollo, ambos hablan de eficiencia. La diferencia está en quién debe tener el control, y esa diferencia cambia todo. Porque detrás del debate técnico existe una discusión mucho más profunda. ¿Debe el Estado liderar los sectores estratégicos o deben liderarlos los mercados? Esa es la verdadera batalla. Y aquí entramos en la segunda capa. Lo que realmente parece estar ocurriendo, según diversas interpretaciones políticas, la estrategia energética actual busca algo más que producir electricidad. Busca garantizar capacidad de decisión, busca reducir vulnerabilidades, busca aumentar el margen de maniobra del Estado mexicano frente a futuras presiones económicas. Y si eso es correcto, entonces las plantas representan mucho más que infraestructura. Representan autonomía, representan capacidad de negociación, representan influencia. Ahora bien, no todos comparten esa lectura. Hay quienes consideran que estas inversiones responden principalmente a necesidades operativas. Hay quienes creen que la discusión sobre soberanía energética suele exagerarse. Y precisamente por eso este debate sigue tan vigente. Porque todavía no existe consenso. Y cuando no existe consenso, la política entra en acción. Recuerda que al inicio te dije que había algo que muchos no estaban viendo. Estamos cada vez más cerca. Pero antes de entrar a la parte más oscura de esta historia, si estás cansado de que la corrupción siempre quede impune, suscríbete. Porque lo que viene ahora es exactamente lo que nadie quiere que sepas. Porque aquí aparece un factor que pocas veces ocupa titulares: el nearshoring. Durante los últimos años, numerosas empresas internacionales han comenzado a replantear sus cadenas de suministro. Muchas buscan producir más cerca del mercado estadounidense, y México aparece como uno de los grandes beneficiados potenciales. Pero existe un problema. Para aprovechar esa oportunidad, México necesita infraestructura, carreteras, puertos, agua y energía. Mucha energía. Los especialistas suelen coincidir en algo. Sin expansión energética, gran parte de las oportunidades de inversión podrían verse limitadas. Y ahí es donde las nuevas plantas comienzan a cobrar otra dimensión. Porque ya no se trata solamente de abastecer el consumo actual. Se trata de prepararse para una demanda futura mucho mayor. Y eso cambia completamente la conversación. Porque si el plan funciona, México podría incrementar significativamente su capacidad para atraer industrias. Si fracasa, las consecuencias también podrían ser importantes. Por eso, esta apuesta es tan grande. Por eso genera tantas expectativas. Y por eso también genera tantas críticas. Ahora observa lo que ocurre en redes sociales. Cada vez que se anuncia una nueva inversión energética, aparecen dos narrativas. La primera dice: finalmente, se está fortaleciendo la infraestructura nacional. La segunda responde: esto no garantiza resultados y podría generar nuevos problemas. Y ambas posiciones encuentran apoyo. La reacción fue tan fuerte que hasta canales como este recibieron mensajes pidiéndonos que cubriéramos esto. Y aquí estamos. Si quieres que sigamos haciéndolo, suscríbete, porque sin tu apoyo, este tipo de análisis no llega a nadie. Porque la realidad es que estamos observando una de las apuestas económicas más importantes del sexenio. Y aquí entramos al patrón. Porque esta no es la primera vez que México enfrenta un debate energético de gran escala. Recordemos la nacionalización petrolera. Recordemos las discusiones sobre privatización. Recordemos las reformas energéticas.
Cada generación parece enfrentar la misma pregunta. ¿Quién debe controlar los recursos estratégicos? La pregunta cambia de forma, pero permanece. Y eso es exactamente lo que estamos viendo ahora. Especialistas en política pública suelen señalar que las decisiones energéticas tienen efectos que pueden durar décadas. Décadas, no meses, no años, décadas. Por eso resulta tan importante entender lo que está ocurriendo, porque muchas de las consecuencias todavía no son visibles, todavía están en construcción, todavía pertenecen al futuro. Y aquí llegamos a la revelación. Al principio de este video te dije que la planta de Manzanillo no era la verdadera historia. Y ahora ya puedes entender por qué. La verdadera historia es que la planta de Manzanillo es solamente una pieza de algo mucho más grande. Es una señal, es una muestra. Es la evidencia visible de una estrategia nacional que busca expandir de forma masiva la capacidad energética mexicana. Esa es la pieza que conecta todo. Las inversiones, la CFE. Las reformas, la soberanía, el nearshoring, la industria, todo apunta hacia la misma dirección, la construcción de un nuevo modelo energético. Y aquí viene el dato más importante. Lo que voy a decir ahora es importante. Y si llegaste hasta aquí, es porque te importa entender esto de verdad. Suscríbete al canal, porque esta clase de análisis toma tiempo, investigación y compromiso. Y lo seguimos haciendo por la gente que quiere saber la verdad, porque cuando escuchamos hablar de una planta, solemos pensar en una obra aislada. Pero cuando hablamos de 60 nuevas plantas, ya no estamos hablando de una obra, estamos hablando de una visión de país. Estamos hablando de una estrategia de largo plazo, estamos hablando de una apuesta que podría definir buena parte del desarrollo económico mexicano durante los próximos años. Y eso es lo que muchos no estaban viendo. La discusión nunca fue solamente sobre Manzanillo, nunca fue solamente sobre una inauguración, nunca fue solamente sobre una central eléctrica. La discusión siempre fue sobre el futuro, sobre la capacidad de México para producir la energía que necesitará en la próxima década, sobre quién tendrá el control de esa capacidad. Y sobre qué modelo económico terminará imponiéndose. Porque al final, detrás de cada planta, detrás de cada inversión y detrás de cada decisión energética, existe una pregunta mucho más grande. ¿Qué tipo de país quiere construir México? Esa es la verdadera discusión y probablemente seguirá acompañándonos durante muchos años, porque las plantas pueden inaugurarse, los gobiernos pueden cambiar, las administraciones pueden terminar, pero la energía seguirá siendo uno de los pilares fundamentales del desarrollo nacional. Y ahora quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que fortalecer la Comisión Federal de Electricidad es la mejor forma de garantizar el futuro energético del país? ¿O consideras que México debería depender más de la inversión privada para enfrentar los desafíos que vienen? Déjame tu opinión. Sé porque esta conversación apenas comienza. Y estate atento porque en el próximo video vamos a analizar quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores del nuevo mapa energético mexicano. Si este video te ayudó a entender lo que los medios no dicen, compártelo con alguien que necesite verlo. Dale like si crees que este análisis vale la pena y suscríbete si quieres que esto siga saliendo a la luz.